Hola, muy buenas tardes, noches a todas las personas que nos ven y escuchan en nuestros programas a través de Facebook Live. Hoy, lunes 23 de agosto del 2021, el Colegio de Psicólogos del Estado de Chiapas les da la más cordial bienvenida y les invita a ponerse cómodos, cómodas para disfrutar de esta charla con nuestra invitada de honor, la maestra Sara Beatriz Berumen Acuña. Hola maestra, ¿cómo está? Muy bien, muchas gracias y gracias por la invitación. Gracias a usted, Le agradecemos muchísimo su presencia, que comparta su tiempo y sus experiencias en este tema que vamos a tratar. Nuestro equipo de difusión está conformado por el psicólogo David Moreno Velázquez, por la psicóloga Rosa Marta Morales Espinosa y por su servidora Diana Iniesta Guadarrama. Recuerden que nos pueden enviar preguntas, comentarios, sugerencias a la página de Facebook. Allí estaremos interactuando con ustedes. También nos pueden mandar recomendaciones de libros, quejas, recomendaciones de películas, todo lo que tenga que ver con el tema, adelante. Con su intervención, recuerden que están contribuyendo a que nosotros podamos cumplir con la finalidad que tiene este espacio. Es un espacio donde queremos dar a conocer a profundidad la función del psicólogo, la importancia que tiene en estos tiempos la psicología en nuestra vida diaria y todo lo que pueda abarcar en el campo de la salud mental. En este programa nos enfocaremos en hablar de la importancia de la elaboración del expediente psicológico y la vinculación con los aspectos normativos como parte del ejercicio profesional. ¿Me siguen escuchando? Sí. Ok, entonces le vamos a dar la palabra a Rosme. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Me disculpo de antemano porque estoy teniendo problemas de conexión. Cualquier cosa, por favor, háganmelo saber. Vamos a presentar el currículum de nuestra invitada. Ella es Sara Beatriz Berumen. Es licenciada en Psicología por la UAM. Tiene una especialidad en Terapia de Juego por la UNAM. Tiene diversos diplomados. Alguno de ellos voy a mencionar. Prevención de la violencia de género en las instituciones de educación superior por la Universidad de Sinaloa. Tiene otro diplomado en vejez saludable con perspectiva de género por la INGER. Tiene otro diplomado en desarrollo humano y desarrollo organizacional por la Universidad Iberoamericana. Un diplomado más en inteligencia emocional y PNL por la Universidad Anáhuac. Así como diversos estudios realizados en la UNAM, en la UAM, en la INGER, en la UNICEF, como los siguientes temas: introducción a la terapia familiar, feminista, salud mental y género en la práctica clínica, el expediente clínico, salud mental y género en la práctica clínica, primeros auxilios psicológicos, prevención de abuso sexual en la infancia, técnicas de terapia de pareja, terapia familiar sistémica, maltrato de personas adultas mayores, educación infantil por la inclusión, las emociones, cuerpo y espacio en la infancia, UAN, educación para la paz. Así también tiene estudios de género sobre liderazgo de las mujeres, poder y decisión, capacitación de género y salud reproductiva, así como algunas actualizaciones profesionales en terapia psicoanalítica. Como trayectoria laboral, ella ha laborado en el área de psicología y subdirección en dependencias gubernamentales, tales como el Poder Judicial de la Federación, Secretaría de Gobernación e ISSSTE. Ha sido docente e impartido capacitación en Universidad Autónoma Metropolitana, Centro Iberoamericano de Ciencias del Deporte y Colegio María Curie. Actualmente es directora de CAPACI, Servicios de Psicología y Capacitación, organización que ha impartido capacitación para el gobierno federal y empresas. Ha sido ponente y participado también en diferentes congresos nacionales e internacionales. Es instructora autorizada por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social y está en un proceso de ser verificadora de la norma 035.
Es miembro del Colegio Metropolitano de Psicología, AC. Actualmente escribe un libro sobre el tema expediente clínico, su relación con los aspectos jurídicos para el ejercicio de la psicología en México. Y es por eso que hoy hemos invitado a la licenciada Sandra Berumen para que nos platique acerca de este tema tan relevante en nuestro ejercicio profesional como psicólogos. Bienvenida. Muchas gracias, muy amable. Cuando uno escucha algunas cosas sobre el currículum, lo único que demuestra es que uno ya está viejita, ¿no? Mucha Ya tiene experiencia. algunos años. Gracias. Pues agradecida de poder estar con nosotros para charlar sobre este tema. Invito a todos los seguidores de nuestra página para que envíen sus preguntas por la página de Facebook. Y vamos a iniciar, maestra, con la primera pregunta. ¿Debo realizar un expediente psicológico en mi práctica privada? Sí, el expediente psicológico es una condición obligatoria para todos y todas las psicólogas que tienen práctica en todas las áreas de la psicología y deben de tener una condición de documentación. Pero para ser como más precisa en esta información, bueno, debe de haber un expediente clínico, bueno, de tipo clínico. También debe de darse, de tenerse en el caso de que se trabaje en el área psicopedagógica. También, bueno, por supuesto, en el tema laboral, y ahorita les voy a platicar por qué, y en el caso, pues, obviamente, de peritajes, ¿no? Esos son como los 4 elementos, los 4 principales, pero eso no quiere decir que si uno, por ejemplo, trabajara en el caso de psicología social e hiciera entrevistas, ¿no?, que tienen que ver, digamos, con la materia, no debería de llevar un expediente clínico, sí debe de llevarlo, ¿no? La mayor parte de las personas, bueno, lo que hacen a veces en ese campo es investigación y bueno, ya ahí van haciendo su documentación. Pero en las 4 primeras áreas es obligatorio por el tema, bueno, pues que empieza por todo lo que tiene que ver con protección a la salud. En el caso de nosotros, estamos considerados desde la Constitución, que es nuestra máxima ley en el país, como protectores de la salud, por decirlo así, ¿no? Entonces, desde ese lugar, cada vez que nosotros tenemos una intervención que tenga que ver con aspectos mentales, estamos obligados a trabajar esta parte. ¿Y qué datos debe de contener un expediente psicológico clínico? Ah, ok, eso es una parte muy importante. La carátula, y la carátula, aunque debe de tener digamos, como todos los datos generales, hay algunas precisiones. Y las precisiones es que debe de tener un folio, debe de haber una secuencia y debe de haber una numeración a partir de las actividades que realizamos. Por ejemplo, cuando hacemos una entrevista inicial, ¿no? Bueno, eso debe de llevar una situación secuenciada y numerada. Pero ¿qué pasa cuando pasamos al tema de, vamos a pensar, de elaboración de psicodiagnóstico? Como ya es otra área, digamos, como otro apartado, no otra área, otro apartado del expediente, entonces ahí debemos empezar nuestra secuencia numérica. Si estamos haciendo, si estamos trabajando ya la condición de tratamiento, eso se llama notas evolutivas. Esas notas evolutivas también deben de empezar con un número. Algo muy, no sé si me estoy dando a explicar, si estoy siendo clara con la información. Es decir, cada apartado que nosotros tenemos debe de tener una numeración secuencial, ¿no? Y los apartados que tenemos conforme a las fechas que estamos trabajando deben de ser secuenciales.
El expediente clínico debe de tener diversas carpetas. ¿Por qué? Porque es súper amplio. Entre, digamos, como la parte más importante que debe de tener un expediente clínico, pues son esos datos generales, la entrevista, los elementos e instrumentos que nos sirvieron para hacer un diagnóstico, el pronóstico, las notas de evolución, las notas de canalización, y si hay en algún momento intervención de urgencia, también esa parte debe de ir. Eso, digamos, como desde el tronco clínico, pero hay subcarpetas en el expediente. ¿Por qué? ¿Qué pasa cuando nosotros hacemos una canalización a el neurólogo, ¿no? Bueno, ese neurólogo nos va a contestar algo. No va a ir dentro de todo lo que acabamos de decir, ¿verdad? Tenemos que poner un apartado para que diga, pues, que es parte de, ¿no? Y más si le vamos a dar seguimiento a esa respuesta del neurólogo. La parte administrativa. Nosotros cobramos por un servicio. Tenemos la obligación de dar una factura y, bueno, aunque no nos la pidan, porque a veces los pacientes no quieren una factura, y entonces lo que hay que tener, pues obviamente hay que hacerla, pero debe de haber un apartado administrativo para esas facturas que estamos teniendo, por ejemplo, ¿no? O sea, y así hay diferentes apartados que van a dar pauta al final a ubicar con toda precisión cuáles son las intervenciones que nosotros estamos haciendo con una persona, ¿no? Ok, Y además es una pregunta amplia. Yo ahorita les platico, porque díganme. ok, maestra. No, no, sí, pues, pues quizás amplía bastante, maestra, porque pues en la formación eh, estándar de una licenciatura, pues nos dicen que el expediente pues es como un pedacito nomás, historia familiar, antecedentes y ya, ¿no? Por así decirlo. Y realmente en la realidad y en la práctica, pues esto es mayor, o sea, se acumulan otros elementos, tal como usted nos dice, que tiene que ver también con la comunicación interdisciplinaria, con el neurólogo, con el psiquiatra o cualquier otro profesional de la salud en general. Entonces, acá me surge otra pregunta, maestra, entonces, el consultante acá, ¿no?, al que nosotros damos este servicio de atención psicológica, eh, firma este expediente, o cómo es su participación en en la elaboración de este documento. Ahora, creo que esa es una muy buena pregunta. Uno de los elementos que también conforma el expediente clínico es la carta ay, se me fue ahorita el nombre. La ¿Consentimiento informado? La carta de consentimiento informado, que a su vez debe de contener ya información de cuál va a ser nuestra intervención a partir de un diagnóstico establecido. Y además, bueno, cuáles son los riesgos que un paciente tiene, ¿no? Para, ante esta intervención, cuáles van a ser los beneficios, si está de acuerdo, si no, debe de conocer nuestra formación y también saber si pues está de acuerdo o no, ¿no? Porque otra cosa muy importante es que, y ahí esa parte es la que nos firma, ¿no? Porque nosotros le estamos dando a conocer ya algo que ese paciente o este consultante sabe lo que nosotros vamos a hacer, y a partir de qué enfoque teórico y
¿Qué puede suceder en el caso de que no tome este proceso psicoterapéutico? En fin, eso es algo que él debe de firmar. Aparte de cuando nosotros hacemos algunas intervenciones para la canalización, por supuesto también las debe de firmar. ¿Por qué? Porque estamos dando una indicación de las acciones que nosotros consideramos para que mejore su salud. Hoy por hoy, saben, el tema de la intervención a nivel de salud es integral. Y aunque nosotros trabajemos en un consultorio particular, y ya no les digo en una institución pública, por supuesto, estamos en la obligación de tener una visión de alguna manera general de eso que está pasando con ese consultante o con ese paciente a partir de nuestras condiciones pues teórico-metodológicas de trabajo. En este caso, y quisiera yo hacer una breve diferenciación en una cosa que usted acaba de mencionar. Decía que cuando nosotros cuando estamos en formación nos dicen que el expediente clínico, no, hay una diferencia muy grande entre lo que es un expediente clínico y la historia clínica. La historia clínica es la que nos enseñan en la escuela, ¿no? Que tiene que ver pues con estos datos de motivo de consulta, pues el familiograma, el tema pues de hacer una serie de entrevistas, y aquí se complica un poquito la cosa, porque, y además hacer una indagación de la salud por sistemas de ese paciente o de ese consultante. Y les decía que se complica un poco la cosa porque lo que nos han enseñado muchas veces en las universidades, y no es que esté mal, es que no está mal, sino que está incompleto. Es que prácticamente tenemos como un machote, ¿no? Un machote que se aplica prácticamente a todo el mundo. ¿Y qué creen? Que no es así. Desde el punto de vista jurídico, hay toda una serie de normas que nos obligan a trabajar y a precisar toda una serie de situaciones a partir de la población con la que trabajamos, y de ahí la importancia de las condiciones interseccionales. Es decir, si yo trabajo con una mujer de 17 años que tiene, que su idioma es maya quiché y que está embarazada, que su escolaridad es de secundaria. Bueno, eso ya me da pauta para empezar a decir que yo no puedo aplicar del todo ese machote que normalmente nos indican. ¿Por qué? Porque hay una normativa que nos dice que esa población, por la edad, puede estar en riesgo reproductivo. Pero además, ¿qué pasaría para que, y vamos a pensar, ¿no? Y el motivo de consulta es porque hay sospecha de una depresión. Bueno, a partir de esto, yo debo de evaluar si el riesgo reproductivo, ¿a qué se debió? ¿No? Como yo no soy especialista en el tema, lo que yo voy a hacer como psicóloga, independientemente del motivo de consulta, si es indagar si la condición reproductiva de riesgo, si ella tiene una serie de elementos para saber y para decidir sobre su condición reproductiva, por ejemplo. Y ahí yo estoy aplicando una norma. Ok, entonces,
pero además está embarazada. ¿Qué habrá sucedido con ese embarazo? ¿Es un embarazo que fue por presión, que tuvo violencia o no? Entonces yo ya tengo que aplicar ahí otra normativa a partir de la condición en la que ella está. ¿Por qué tengo que hacer esa? Estoy hablándoles de dos normas, que es la segunda de la que les hablo, pues es en relación a la violencia de género. Tengo que ver si no hubo ahí una situación en la que se vio obligada a, ¿no? Bueno, no sé, ¿no? Pero además hay otra cosa importante. Yo no hablo maya quiché, yo no hablo esa lengua. Y ahora, bueno, yo tengo la obligación como psicóloga y ella el derecho como paciente o consultante a tener un traductor, ¿no? O sea, yo no puedo negarle el servicio porque yo no sé maya quiché, por ejemplo, ¿no? Entonces se dan cuenta cómo y todo esto que les estoy comentando debe de quedar por escrito, ¿no? ¿A partir de qué? De una serie de lineamientos de las normas, lo cual se convierte en un registro muy preciso para nosotros, ¿no? ¿Qué sucede si nosotros encontramos que el motivo de esa tristeza o esa situación de depresión, porque podemos hacer todo, podemos agarrar el DSM y darnos cuenta que, ¿no? Sí, sí cubre los indicadores para, ¿no? Pero a partir de los instrumentos que nosotros aplicamos, nos damos cuenta que está directamente relacionado con actos de violencia que causaron el embarazo. Nosotros estamos en la obligación de dar una notificación. ¿Por qué? Porque es mujer, por las condiciones, por la edad y pues porque ya hay una clara evidencia de que probablemente se trató de una violación, en fin, al Ministerio Público. Nosotros tenemos que hacer esa notificación. Eso es otro documento que debe de estar dentro del expediente clínico. Entonces, ¿por qué les puse este ejemplo? Porque no es lo mismo, no es lo mismo que tengo que detectar en una persona adulta mayor. Tengo que aplicar, sí, eso que nos enseñaban en la escuela, ¿no? En donde debo de tener, por supuesto, el motivo de consulta, el familiograma, la evaluación por sistemas, todo eso. Pero en el caso de los adultos mayores, yo estoy obligada a trabajar también el tema de funcionalidad. En el caso de una jovencita que esté, como en el caso que les acabo de explicar, una de las cosas que yo tengo que evaluar es si esa persona está en riesgo, el grado y el tipo de violencia que está viviendo y si está en riesgo. Eso es parte de mi expediente. Y si se dan cuenta, pues entonces no es, ¿cómo les diré? No, el expediente es algo dinámico a partir de las personas. No es algo lineal y homogéneo y no. Si bien es cierto que hay un esqueleto aplicable, digamos, en general, si yo desconozco las normatividades que debo aplicar por población y considerar las interseccionalidades, estoy fuera. Una parte muy importante que hoy lamentablemente muchos psicólogos y psicólogas desconocen es que el tema de igualdad de género, sobre todo ante los altos índices de violencia que estamos viviendo, prácticamente requiere de una preparación específica.
Es decir, yo no puedo estar trabajando con alguien que vive violencia si no tengo una preparación de género, por ejemplo, ¿no? No puedo. No puedo hacer una intervención porque entonces estaría faltando y más si vive una situación de violencia familiar, por supuesto, estaría no cumpliendo con la normatividad 046, por ejemplo, ¿no? Que dice que todos nosotros debemos de tener una serie de documentos que avalen una capacitación en el tema, que es muy específica, ¿no? Y bueno, pues digamos como a grosso modo son cosas que les puedo comentar, ¿no? Embarrarnos nada más ahí, ¿no? Y es que es un mundo. Yo llevo 2 años escribiendo el libro y cada vez, porque además hay otra cosa, toda la, eh, toda la reglamentación cambia continuamente y si no te cambia una, te cambia otra y debes de tener como claridad, ¿no? Bueno, qué está cambiando y qué implica eso directamente en el registro y en el actuar con ese paciente o ese consultante. Maestra, de esto que usted nos comenta, de lo que nos está compartiendo, perdón, Diana, me surgen dos preguntas que van de la mano. Por lo tanto, entonces el consultante debe firmar las notas evolutivas o los procesos de canalización que se realicen en cada sesión. Y la siguiente pregunta que va unado a esto es, en el caso de las personas que atienden hoy en línea, ¿cómo le hacen? ¿O qué tienen que hacer más bien? Bueno, ahora ese es otro tema, porque aquí estamos hablando del tema de seguridad con respecto a la confidencialidad. Quien está trabajando en línea debe de asegurarle al paciente que está teniendo un canal seguro hasta donde están sus condiciones. Y eso es parte de una carta de consentimiento. Hace rato les decía, bueno, una carta de consentimiento. En realidad no, la carta de consentimiento puede ser un proceso vivo, porque no es lo mismo cuando iniciamos a trabajar con alguien, diagnosticamos, vemos su evolución, en fin, ¿no? Llega un momento en que a lo mejor hay que cambiar. De inicio, a lo mejor alguien que trabaja cognitivo-conductual, dice, yo voy a decirte que vamos a trabajar 15 sesiones. Pasan esas 15 sesiones y resulta que, pues no, ¿no? Que pues van a ser otras 20, ¿no? Entonces, tiene que hacer un cambio en el consentimiento informado a partir de lo que ya haya vivido el paciente en relación a lo primero que autorizó. Por ejemplo, y la primera pregunta es, Y el y las consultante. personas que están trabajando en línea, perdón, tienen las mismas obligaciones, ¿eh? No hay ninguna, más bien tienen una adicional, que Ajá. deben de asegurar que el canal de comunicación es confidencial. Eso sí. La primera pregunta era, ¿cuál, perdón? Si el consultante debe firmar las notas evolutivas o las canalizaciones que se realicen a otros profesionales. No, solamente la canalización que ustedes están haciendo, ¿por qué? ¿Y por qué la firma? Porque es la evidencia que ustedes tienen de que a alguien se le canalizó a un servicio que ustedes consideraron era necesario. Pero las notas de evolución y eso no, eso sí. Los consultantes y pacientes en cualquier momento pueden pedirnos su expediente psicológico y tienen derecho a tenerlo. Esto sí. Listo, Diana, gracias. Justamente tomando esta última cosa que nos dice de que los pacientes nos pueden pedir su expediente,
Le queríamos preguntar también qué protocolos existen para compartir información de un expediente psicológico clínico. Ah, ok. Bueno, ahí el expediente clínico tiene varias funciones. Puede ser un documento legal, es un documento clínico, puede ser un documento administrativo, puede ser un documento de investigación. Es decir, tiene varias funciones. Cuando un paciente nos solicita información, tiene un motivo. ¿Estamos de acuerdo? Bien, puede ser por una situación legal y por la que sea. A partir de eso, y las autoridades también tienen el poder de solicitar ese expediente psicológico. Las autoridades pueden hacerlo. Ahora, nosotros no podemos hacer una condición en la que neguemos esto y acorde a no hay un protocolo como tal legal establecido, a menos de que la institución tenga un lineamiento, una institución legal tenga un lineamiento, bueno, pero algo muy importante es que siempre debe haber al menos una solicitud por escrito, en donde les diga qué parte del expediente, porque a lo mejor lo único que necesita, vamos a pensar, alguien que está viviendo una situación de estrés muy, muy importante y pues se ha dado cuenta que ustedes le dijeron o le diagnosticaron que tiene un estrés por la situación laboral, ¿no? Y les solicita esa parte del expediente para hacer trámites legales, ¿no? Les tiene que pedir ese documento por escrito y el tiempo en el que lo va a tener, o sea, precisar cuánto tiempo, por qué, para qué, no se lo pueden negar. Y en una de esas, también ver si necesita el original, ¿no? O copias certificadas, qué necesita, ¿no? De lo que sí no pueden ustedes quedarse bajo ninguna situación, digamos, no pueden quedarse sin al menos una copia del expediente clínico, porque si ustedes se quedan sin una copia del expediente clínico, ¿cómo comprueban después esa información? ¿Cómo? No la podrían comprobar. ¿Estamos de acuerdo? Y algo muy importante, el expediente clínico, en realidad, pues los datos le pertenecen o la titularidad de esos datos le pertenecen pues al paciente o al consultante y nosotros estamos en resguardo de ese expediente, ¿no? Lo cual quiere decir que bajo ninguna circunstancia ustedes se pueden quedar con las manos vacías por ese trabajo que hicieron, porque ustedes lo resguardan, ¿no? ¿Y por cuánto tiempo debemos resguardar ese expediente? 5 años. 5 años. Después de nuestra última intervención. Ah, ok. Vale. Bueno, pues ha mencionado, maestra, que de la obligación de ejecutar y hacer el procedimiento del expediente. Pero, ¿qué entidades o instituciones regulan la existencia y verifican que este método de la creación de un expediente sea el correcto? ¿Hay alguna en específico? ¿Verifiquen? Ajá, por ejemplo, ¿qué La entidad? palabra fue verifiquen. Ajá, que verifican la existencia y la debida elaboración del expediente psicológico clínico. ¿Hay alguna entidad específica? No,
que verifique, puede verificar la Secretaría de Salud, Ok. pero no se hace comúnmente, ¿no? Puede hacerlo, eso sí. Pero basta y sobra con que el paciente necesite su expediente y ya. Ahora, si usted trabaja en una institución gubernamental, debe de existir toda una serie de lineamientos para la elaboración. Ahora, yo les voy a decir algo. Mi indagación al respecto es que la mayor parte de las instituciones y el trabajo, digamos, en privado en relación al expediente clínico, la verdad es que no, bueno, hay quienes no hacen expediente clínico, por ejemplo, ¿no? Porque dicen, no, es que, pues, ¿para qué? ¿No? Es obligatorio. Eso es algo muy importante, es obligatorio tener un expediente por cada paciente. La otra cosa importante es que pues en algún momento una autoridad judicial te lo puede solicitar. Yo les platico algo. Por ejemplo, tú estás yendo con alguien, está acudiendo contigo y resulta que lamentablemente hay una situación de feminicidio. Y las autoridades y que indagan el tema, pues por alguna razón se enteran que estaba yendo con ustedes y lo va a tomar como una evidencia, como parte de una narrativa para ver qué pasó, en fin, ¿no? Qué sé yo. La autoridad judicial puede decir, dame ese expediente, porque lo voy a ocupar con una función jurídica. Y no podemos negarlo. Es decir, el trabajo hoy por hoy que estamos realizando no puede ser un trabajo sin esta parte que yo al final llamo narrativa, ¿no? De todo lo que nos sucede con un paciente. Desde la parte obviamente clínica hasta la parte administrativa, ¿no? Que pues muchos psicólogos o psicólogas no dan cuenta de eso, ¿no? Además, tenemos otras reglamentaciones en las que es muy necesario el psicodiagnóstico. Si nosotros no tenemos psicodiagnóstico, podemos meternos en un grave problema. Y esa es una de las prácticas que lamentablemente muchos clínicos hacen, de agarrar por la angustia que sienten de repente de atender la sintomatología de alguien, se brincan ese proceso psicodiagnóstico y entran de lleno al proceso psicoterapéutico. Es obligatorio dentro de un expediente clínico tener el diagnóstico y el pronóstico. Si nosotros no tenemos esa parte, ¿cuál es el objetivo? ¿Cuál es el sentido? ¿A partir de qué estamos trabajando? Esa es una cosa bien, pues bien común por una mala educación y una mala cultura que tenemos ante el trabajo psicológico clínico. Y digo una mala cultura por dos razones. Una, porque pensamos a veces, o al menos eso es lo que yo he ido viendo en las entrevistas con los colegas, es que están tan ansiosos que si yo no le doy una respuesta y si no le doy herramientas para que rápido empiece a trabajar y para que, ok, estás haciendo una intervención de emergencia, está bien. Pero, ¿qué hay detrás de eso? ¿No? Y entonces se siguen de filo y resulta que lo que tú estabas trabajando, quién sabe qué nombre tiene, ¿no? ¿Cómo se le llama a eso que le está pasando a esa persona? ¿No? Porque lo que tú ves en alguien, pues, ¿qué es? Al principio, su dolor, su angustia, su estrés, muy válido, por supuesto, ¿no? Pero si nosotros hacemos una práctica en la que no le vamos dando pauta a saber por qué es tan importante
llegar a ese psicodiagnóstico y que para eso, bueno, no son enchiladas, ¿no? A veces tiene uno que escuchar varias entrevistas, pensar si vamos a aplicar algún instrumento, si va por, bueno, simplemente una depresión, ¿no? No es fácil diagnosticar. A veces necesitamos inclusive de algunos otros especialistas que nos ayuden a considerar la hipótesis que tenemos sobre ese paciente. Y de no hacerlo, bueno, pues entonces tenemos un problema ahí ya un poco delicado, ¿no? Sí. Un poco delicado porque estamos actuando de una manera pues hasta arbitraria, ¿no? Y yo les hablaba en general, pero existen derechos de los pacientes como obligaciones, ¿no? Y en el caso de cada población hay no diferentes derechos, pero sí ciertas precisiones. Por ejemplo, con pacientes que presentan algún trastorno de tipo mental, ¿no? Porque ahí, ¿qué pasa cuando tiene una situación o un brote psicótico, ¿no? Y debe de internarse. ¿Y qué pasa con la carta de consentimiento informado, ¿no? Pues ahí habrá un tercero que esa persona con anticipación haya elegido para que decida si se le interna o no, por ejemplo, ¿no? Hasta que recupere, digamos, se recupere de ese brote psicótico. En fin, si trabajamos con la niñez y la adolescencia, no podemos dejar al margen a los padres. Y esa es una de las cosas, padres y madres, o tutores, tutoras, que es también muy frecuente, ¿no? Yo trabajo con el niño, la niña, el adolescente, ¿no? Él o la, y como que aíslo a los padres de la información. Y eso es una situación que no puede ser. Porque, entre otras cosas, cuando hablamos del trabajo con la niñez y la adolescencia, una cosa suprema es velar por el interés superior de la niñez. Y eso significa que nosotros no podemos trabajar de manera aislada. ¿Por qué? Porque es un menor de edad, por ejemplo. Después de los 12 años hay ciertas consideraciones, ¿no? Pero no podemos trabajar de manera aislada, pues, ¿no? ¿Qué tal que en el caso de un paciente descubramos, no sé, una y mil cosas con los niños y las niñas, pues, pueden suceder muchas cosas justo porque están en este proceso, ¿no? De estructuración. Bueno, ¿y qué pasa si nosotros no les informamos a los padres de que hay algún padecimiento psicológico que debe ser tratado de por vida? Nos estamos echando la responsabilidad nosotros. Por eso no podemos hacer un trabajo aislado. De la misma manera, por ejemplo, cuando una mujer tiene, aunque ustedes traten a una mujer vamos a pensar, porque está en un proceso de duelo, ¿no? Ese fue el motivo de consulta. Y ustedes están trabajando sobre el tema. Ok, muy bien. Pero resulta que esa mujer tiene hijos menores entre 1 y 5 años. Como hay un interés superior de la niñez, una de las cosas que nosotros tenemos que indagar en nuestras entrevistas iniciales es si tiene hijos o no.
No es que nosotros vayamos ni a orientar, ni a hacer, no, nada de eso. Vamos a indagar, porque si no somos especialistas en psicología infantil, pues no lo tenemos que hacer. Vamos a indagar si tiene, y entonces, a partir de qué, si está recibiendo orientación, digamos, más que a partir de qué, si está recibiendo la orientación que requiere una mamá y un papá para el óptimo desarrollo infantil. Si está acudiendo al pediatra, si está recibiendo alguna orientación sobre el desarrollo infantil por parte de un psicólogo o psicóloga infantil, y si no, nos toca hacer una canalización. Estas cosas que yo les platico, estoy segura que la mayoría no lo sabía, porque como que el trabajo había sido, y ahí es en donde está este tema, ¿no? Como que el perfil había sido, céntrate en la persona y se acabó. No te puedes centrar en la persona y se acabó, porque tiene una familia. Y esa familia puede estar teniendo algunos problemas de, pues, algunas alteraciones, o tenemos que prevenir. Acuérdense que a nosotros nos toca el trabajo de prevención de la salud mental. Dentro, pues especialmente de la Constitución está eso. Y eso se va como concatenando con todas las normativas, ¿no? No es que nosotros veamos, les decía en el ejemplo de una mujer que tiene un bebé, no es que nosotros vayamos a trabajar, no, el tema, porque estamos trabajando otro, pero sí tendríamos cuando menos que sugerirle, mencionarle que debe de ir, si no va, bla, 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 y eso sí te lo tienen que firmar. Por ejemplo, si es abrir un campo, ¿para qué? Para, me parece que la visión va siendo como amplía el espectro del impacto de la salud mental, no solamente en la persona con la que estás trabajando, sino también con la comunidad que está alrededor, ¿no? Y bueno, pues tenemos mucha chamba en ese sentido. Es, hoy por hoy, yo una de las cosas que veo es que muchos colegas, lamentablemente al desconocer esto, de repente pues no tienen una práctica que les permita hacer un trabajo mucho más integral a nivel de salud, ¿no? Y también enseñar que las y los pacientes pueden opinar sobre su propio tratamiento. Y nosotros tenemos la obligación de decirles por qué estamos haciendo tal o cual cosa, ¿no? Importante todo lo que nos comparte, maestra. ¿Perdón? Importante todo lo que nos comparte. En cada una de las ideas que ha ido desarrollando nos ha proporcionado bastante material. Y si usted me lo permite, voy a hacer la lectura de 2 comentarios en la página de Facebook. Claro. Gracias. Irán Cedillo nos dice, buenas noches. Recientemente extendí mi servicio profesional a un municipio con arraigo indígena muy fuerte, que es Huasteca Potosina. Aquí, de un grupo de 10 usuarios, 5 o 6 confunden o no tienen conocimiento de la figura del psicólogo. Entonces, desarrollo con estas personas una acción de psicoeducación para no dejarle a la deriva y procurar la atención. Tuve un caso con una chica de 17 años con 2 intentos de suicidio. Primeramente notifiqué a la madre y a la Procuraduría de la Protección del Menor, de niños y adolescentes, pero también hay autoridades locales que tergiversan o descalifican una acción como lo es una notificación. Yo lo añadí al expediente. A la posterioridad, el DIF local me buscaba. Tristemente, por el tema de pandemia, todo quedó a la deriva. Este es un breve comentario. Leo para que usted intervenga. El segundo es de Elienay Alonso. Perdóneme, no oí ese último, la primera pregunta de la última intervención.
Realmente nos comentó su experiencia, que dice que todas estas acciones que ella tomó los añadió al expediente y en su momento, entiendo así, que no fue escuchada por las autoridades, pero posteriormente el DIF local la buscó, pero por el tema de pandemia todo quedó de nuevo olvidado, ¿no? Quedó a la deriva. Y la otra pregunta que nos hacen es si la entrevista se hace junto con los padres y el infante. No, por supuesto, hay un proceso eso es muy importante. El respeto, también los niños y las niñas necesitan confidencialidad, ¿no? ¿Qué es lo que sí tenemos que informar a los padres? Cuando hay una situación de riesgo, por ejemplo, vamos a pensar que un niño o una niña, ¿qué edad? Vamos a pensar unos 5 años, ¿no? Resulta que empieza a mostrar cierta curiosidad por temas sexuales. Obviamente, eh, viene de una familia muy religiosa, conservadora en relación al tema. Nos damos cuenta que es una curiosidad propia de la edad, ¿no? Como parte de un proceso de identidad, en fin, ¿no? No sé, algo así. Ok, muy bien. Y entonces, eh, también nos damos cuenta que los padres tienen ahí como un tabú con respecto al tema. No es que vayamos a ir a decirles, oiga, fíjese que su hijo me comentó, su hija. No, porque ya estaríamos rompiendo una parte de confidencialidad del niño, al cual tenemos que cuidar. Lo que sí tenemos que darnos cuenta por el caso es que quizás los padres no tienen herramientas, digamos, a partir del estilo de crianza para poder hablar sobre el tema. Y lo que nos toca es la orientación para platicar sobre por qué a los 5 años el tema de la psicosexualidad, el tema motor, bla, 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 debe ser parte de la estimulación, ¿no? Y prevención de abuso sexual, por ejemplo, ¿no? Y trabajar el aspecto psicoafectivo. Entonces, yo lo que estoy haciendo ahí no es decir, no es ser como el cable del teléfono, no. Lo que yo estoy haciendo ahí es de alguna manera darme cuenta de las condiciones del desarrollo de la niñez, ¿no? Y lo que debo de trabajar con los padres. Pero no tiene por qué ser conjunta, a menos de que uno esté aplicando una técnica de juego y que entonces, bueno, ahí ya es otra cosa, ¿no? La técnica de juego familiar, ya es otra cosa. Pero no, tanto los padres como los hijos tiene que haber una condición de privacidad. Maestra, por ejemplo, si tenemos consultantes que los empezamos a tratar y estaban en un buen estado de salud, un adulto, mismo idioma, digamos como normalidad de igualdad, y en algún momento llega algún proceso de discapacidad, probablemente una cuestión de enfermedad, que está en terapia intensiva o algún padecimiento psiquiátrico. ¿Qué protocolos se podrían seguir entonces para, por si nos piden que nosotros compartamos su expediente? Esta persona al principio era autónoma, ya no puede dar la autorización, ¿no? Y tampoco había un tutor inicial. Entonces, ¿cómo le haces para compartir esa información del expediente? Híjole, es que justamente por eso esta carta de consentimiento informado desde el principio debe de tocarse esa parte con todas y todos los consultantes o pacientes que estemos trabajando, desde el principio.
es muy arriesgado que se comprometan a tener un proceso, que ustedes intervengan en un proceso psicoterapéutico sin tener esta carta. Es muy arriesgado. Porque, en primera, ¿para qué lo necesita? Una persona ajena, ¿no? Y tenemos la delicadeza de que pues estamos haciendo uso de datos confidenciales. ¿Y qué? ¿Por qué su tía, su mamá, su prima, su abuelita, su hermana tiene derecho a violar la privacidad de esa persona? No estamos obligados, ¿eh? O sea, aunque me lo pida su tía, no estamos obligados, salvo que exista una carta de consentimiento informado o la autoridad judicial nos lo solicite. Ahí sí. Pero porque me la pidió mi tía Pachita, no. A menos de que sí haya dejado ese consentimiento, de que en el caso de que me suceda, entonces sí. Pero si no, no. No estamos obligados. Ok. Bueno, pues realmente digamos, maestra, que hasta ahora a mí me quedan como dos mensajes que van dirigidas a dos tipos de población, que sería primera la población general, que sepan que tienen el derecho a la creación de un expediente cuando van a un profesional de la psicología, y la otra precisamente a nuestros colegas que tenemos que tener la responsabilidad y que tenemos que tener esta sensibilización de la obligación de hacer este expediente clínico. Entonces, especificando o quizás siendo más, más concluyente, ¿qué instancias entonces nos pueden solicitar a nosotros el expediente clínico, maestra? ¿Qué instituciones serían? Digamos así, por ejemplo, a mí se me ocurre DIF, podría ser una, o qué instituciones en especial. Mire, toda aquella institución que esté avalada por una condición jurídica, ¿Okay? nos lo puede solicitar, eso y el paciente básicamente, o tutor autorizado, por decirlo así. Uh-huh. Y quisiera yo aprovechar, ya que estamos hablando acá, que cuando den cursos, vayamos a congresos, no creamos que porque cambiamos el nombre y todo eso, ya con eso tenemos para, digamos, como autorización sobre los datos de alguien. No, tendríamos que pedir una carta de consentimiento informado para decir que va a ser, sus datos van a ser tratados de manera totalmente anónima, por supuesto, y que cambiaremos algunas cosas para un uso de tipo educativo, por ejemplo, ¿no? Pero sí todas las instituciones que en un momento dado lo requieran y haya una situación de tipo jurídico obligatorio para nosotros y que nos muestren, que nos hagan la solicitud por escrito, ¿no? Porque nosotros tenemos que conocer los motivos, en fin, ¿no? Hay algunos datos que no se pueden compartir, que son, pase lo que pase, confidenciales. Pues si se trata de una situación jurídica, por eso hay que saber perfectamente qué nos solicitan. Porque a lo mejor no nos solicitan todo el expediente, sino solamente una parte, ¿no? Y si se trata, mire, normalmente si hay una situación jurídica es porque hay un delito atrás, ¿no? O sea, nadie te va y te pide un expediente jurídico nada más porque sí. Un expediente psicológico, perdón, nada más porque sí. Lo solicitan porque en el caso de situaciones jurídicas es porque hay un delito. Y vamos a pensar que obviamente la situación
que haya habido un tipo de violencia sexual y que eso sea una situación súper dolorosa y que no lo haya querido decir quien lo vivió, en fin, ¿no? Y que venga la autoridad judicial y diga, muéstrame tú, tenemos que hacerlo. ¿Por qué? Porque son los casos de excepción de la ley. Y lo que te pidan, Ok. ¿no? Pues, maestra, tengo otra pregunta. Este, algunas normativas que usted nos pudiera mencionar así de manera muy rapidita que pudieran servirnos como para dar esos primeros pasos en este puente. Por supuesto, mire, le voy a nombrar, es que son largas, de hecho tenía yo por aquí una pequeña presentación, pero son largas, ahorita le platico. Bueno, primera, pues la norma oficial 005, que es de los servicios de planificación familiar, la 004, que es sobre el expediente clínico psicológico y todo lo que implica, la normatividad 206 de la Secretaría, todas estas son de la Secretaría de Salud, que habla sobre los servicios de regulación de servicios de salud, que establece el criterio de funcionamiento y atención en los servicios de urgencia de los establecimientos de atención médica, la normatividad 046, que habla sobre, igual, ¿no? De la Secretaría de Salubridad, de la violencia familiar, sexual y contra las mujeres, criterios para la prevención y atención, la 04 en materia de información de salud, la 028 que es para la prevención, tratamiento y control de adicciones, la NOM 07 que es la atención de la mujer durante el embarazo, parto y puerperio y del recién nacido, criterios y procedimientos para la prestación del servicio, la NOM 206, que es la regulación del servicio de salud, que establece los criterios de funcionamiento y atención de los servicios de urgencia en establecimientos médicos, la NOM 025 para la prestación de servicios de salud en unidades de atención integral hospitalaria médico-psiquiátrica, la NOM 031, que es para la atención a la salud del niño, la NOM 047, que es para la atención a la salud del grupo etario de 10 a 19 años, bueno, eso solamente si hablamos de eso general, pero todavía hay otras más, si hablamos del expediente clínico psicológico, ¿no? Nosotros damos un curso, voy a aprovechar el lugar, nosotros damos justamente para eso, porque sabemos, o sea, yo sé pues que no, pues la mayoría no tiene conocimiento al respecto, y no por otra cosa, sino porque de verdad el trabajo técnico es un trabajo muy absorbente, ¿no? La mayor parte de las y los psicólogos no llegan a tener un expediente clínico porque tienen un paciente tras otro, tras otro, tras otro, tras otro, tras otro, ¿no? Y resulta que ya terminaste a las 10 de la noche y ¿a qué horas escribiste tus notas? ¿No? Entonces, dentro de ese consejo, dentro de ese periodo que están trabajando, tómense 10 minutos, ¿no? De la consulta, en lugar de extenderla a 1 hora, den 50 minutos y 10 minutos para hacer sus notas, porque eso es súper importante, ¿no? O sea, es ahí, ¿no? Inclusive si uno vuelve a releer y leer ciertas cosas, ¿no? Uno dice, ya, pues por aquí va, ¿no? O esto sí, o esto no. O también, ¿no? Es una manera de preguntarse, y bueno, ¿qué estoy haciendo, no? No sé, pues todas estas cosas, estas preguntas que nos hacemos, pues sobre nuestras prácticas, ¿no? También es muy importante esa capacidad reflexiva, esa capacidad de autoanálisis, la capacidad crítica, la condición, pues, de atenderse una misma, uno mismo,
cuando está haciendo un trabajo psicoterapéutico, ¿no? Que no es cualquier cosa, pues, ¿no? Maestra, pues lamentablemente el tiempo se nos fue. Queremos agradecer por por esta información que usted nos comparte, que seguramente será de mucha ayuda y también de motivación para aquellos que les haga falta, ¿no? Ciertos requerimientos, pues que nunca es tarde para regularizarnos. Y bien, voy a hacer otros 2 comentarios por Facebook y vamos a cerrar con una última pregunta. El maestro Fernando Aguilar le manda saludos, dice que la admira por su propuesta. Y Ay, Ana gracias. Estrada nos comenta valiosa información. Muchas gracias. No, pues muchas gracias y yo también les admiro y en cualquier cosa que les pueda servir, estoy a sus órdenes. Gracias. Y bien, para finalizar, nos gustaría que, no sé, si usted quiere resaltar algún punto que crea importante y que no se mencionó en este espacio, para que en este momento nos lo haga saber. Bueno, creo que es importante saber que el expediente del que hablamos hoy es uno, pero si hacemos un pedagógico, también tiene una regulación. Si hacemos uno laboral, tiene otra regulación. Y si hacemos un peritaje, también hay otra regulación. La regulación nos sirve para brindar un buen servicio también, ¿no? Como parte de la calidad, pero también para protegernos, porque eso tienen las leyes, ¿no? Pueden tener esas dos condiciones. Eh, Cumplir, digamos, con nuestras obligaciones, y al cumplir con nuestras obligaciones también estamos protegiéndonos en relación al trabajo que desarrollamos, ¿no? Y bueno, pues eso es todo. Ok, Yo les agradezco muchísimo, ¿eh? De verdad. Para mí Chiapas tiene un especial cariño. Mi madre era de allá, tengo mucha familia por allá, entonces ya se imaginarán que de repente extraño los chimbos y esas cosas ricas que se hacen por allá. y muchas cosas. Bueno, pues, maestra, como ya mencionó, usted no se enlaza con nosotros desde otro lado. Eh, para lo que nos escucha y quisieran contactarla, igual para lo del curso que acaba de mencionar, ¿cómo podrían llegar a usted? ¿Cómo podrían contactarla? Pues más que a mí directamente, tenemos la página de Capacity Ujú. y es la página en donde brindamos cursos y bueno, ahí ya les pueden dar todos los datos de el curso que brindamos con mucho gusto cuando salga la convocatoria. Ok, capaz si es con S o con C, Ah, mire, ahorita se la para que lo anoto puedan porque buscar todos de manera correcta, ¿no? Que luego Facebook tiene muchas páginas, muchas, entonces para que puedan localizarlo. acabo de ponerle este eh, el nombre en los comentarios, Ah, perfecto, ¿no? Y si me permite nada más compartir el logo, pues claro, este logo, este que se ve aquí. Ay, no sé si se ve bien. ya ahí se ve muy bien. Ese es el logo de Capaci. Ok, pues, pues muchas gracias, maestra. Pues Gracias a ustedes. cerramos este programa que fue una temporada, maestra, que fue dedicada pues, a temas de ética, que nosotros la nombramos esta segunda temporada. Abordamos varios temas desde la intervención individual hasta la terapia familiar y de pareja. Y pues damos concluida de manera honorífica con su participación, maestra. Gracias. Y a partir de ahora pues abrimos una tercera temporada y esperamos que nos siga acompañando usted con hablándonos de, ya nos dijo que no hay un solo expediente, el expediente es algo dinámico, entonces pues qué mejor y qué gusto para nosotros tenerla en otros temas diversos
que para los que nos están viendo y escuchando en cualquiera de nuestras plataformas, pues también será gustoso tenerlos allí, que todo esto es preparado para ustedes. Entonces, hacemos la invitación también en general, que si cualquiera de ustedes quiere que hablemos de un tema en especial, solo escriban en los comentarios, en la caja que encontrarán abajo, y pues nosotros estaremos aquí por un largo tiempo, mientras podamos respirar y podamos hablar y tengamos energías, pues ese proyecto lo seguiremos haciendo, que lo hacemos con toda, con una gran vocación, con un gran sentimiento, le ponemos mucha afección a esto, algo bastante cargado de emociones, pero lo hacemos con mucho cariño. Entonces, pues, maestra, quizás las palabras, yo digo que sobran, son muy difíciles de encontrar las correctas. Entonces, pues, de nuevo, muchas gracias y agradezco, bueno, individualmente su participación. Muchísimas gracias. Pues para mí un gusto poder charlar con ustedes y además muy ameno y ya los envidio porque están en Chiapas, caray. Pues la invitación guste. y las puertas abiertas están allí para cuando usted decida venir. Con gusto aquí le hacemos todo un tour completo. Gracias, qué Sí, lindo. Sí, Chiapas es un amor, ¿a poco no? sí, Claro, claro. más los chapanecos, sí. Véame. Sí, por supuesto, una chulada de persona. No tengo la menor duda. Pues un Bien, gusto pues y muchas les gracias. agradezco mucho. No, Al pues contrario, un abrazo afectuoso hasta donde se encuentre. gracias, qué linda. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Realmente cerramos con broche de oro. Fue una entrevista que duró un poco más de una hora, pero la verdad está tan cargada de información tan interesante que se me hizo brevísima. Entonces, un abrazo, un beso a todos. Nos vemos en la siguiente. Hasta Adiós. pronto. Hasta luego. Gracias.